En el antiguo cercano oriente, los dioses de las naciones no solamente eran volubles, impredecibles e inmorales, sino que muchas veces también exigían cosas atroces a los ciudadanos, como por ejemplo el sacrificio de niños pequeños. Así también lo practicaron los israelitas, sacrificando niños al dios Moloch cuando se desviaron de los caminos del Señor. Pero hay de aquel que osara no complacer o disgustar a alguno de estos dioses. Nadie se atrevía a hacerlo. Y aunque estuvieran constantemente complaciendo a los dioses, muchas veces estos dioses seguían disgustados o no estaban del todo contentos o conformes con las naciones. En cambio, Dios se muestra en su palabra desde una perspectiva totalmente diferente. Es un Dios que no se preocupa de sí mismo, es decir, ha dejado el egoísmo de lado porque Él es amor y se preocupa de sus criaturas, de los seres humanos. Por lo tanto, los trata con amor y no solamente con amor, sino que también con justicia. Y eso es lo que vamos a estar profundizando en la lección de esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder acompañarles nuevamente en un estudio de la lección de esta semana. Les habla el pastor Esteban Díaz. No se olviden de compartir la lección, darle like, también suscribirse si les gusta el material que nosotros estamos produciendo para poder estudiar más y profundizar en lo que es la palabra del Señor. Estamos en la lección número 6. El título es El amor de Dios por la justicia. Hemos analizado durante las semanas anteriores todo lo que tiene que ver con el amor. Y hoy en día ya vamos a estar enfatizando en lo que tiene que ver con la justicia y el carácter de Dios. Y es importante que nosotros podamos estudiar este tema que siempre van relacionados. El amor y la justicia, como vamos a ver en la lección que estamos estudiando en esta semana, van siempre de la mano. Y así lo atestiguan distintos versículos a lo largo de toda la Biblia. Si ustedes me acompañan, vamos a iniciar el estudio con una oración, ¿ya? Y si tienes algún pedido de oración, no olvides dejarlo allí en los comentarios y vamos a estar orando durante las semanas por aquellos pedidos que ustedes pongan allí en los comentarios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias de que podemos compartir nuevamente un estudio más de la palabra del Señor. Que al abrir las escrituras, al repasar los versículos que son importantes, podamos profundizar más en lo que tú nos quieres hablar. Bendícenos, Señor, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el versículo para memorizar se encuentra en Jeremías capítulo 9, versículo 24 y dice así: Si no, alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Interesante lo que nosotros acabamos de leer porque acá está como el corazón del Evangelio, es decir, lo más relevante dentro de todas las cosas es conocer al Señor. Y conocer al Señor significa relacionarnos con Él, conocer el carácter de Él, y eso es lo que hemos estado haciendo, es decir, hemos estudiado acerca del amor, ahora vamos a estudiar de otro aspecto de su carácter que van unidos, todo va relacionado, que es la justicia de Dios. Por eso, el día domingo el título es Amor y Justicia, y vamos a leer algunos versículos que nos retratan un poco, que habla acerca de la Biblia del carácter de Dios, con relación a su justicia. Y dice lo siguiente en el Salmo 33, Salmo 85, Salmo 89, dice así: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmo 85, 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este es un versículo importante, clave. Es decir, nosotros estamos viendo, y quizás la imagen más potente que nosotros podemos tener de amor y justicia tiene que ver cuando Dios cumple la ley y a la vez también es misericordioso en el sacrificio que hace Cristo por cada uno de nosotros. Es decir, Cristo colgado en la cruz, que es la imagen de la escuela sabática, cuando ustedes la revisan, es la justicia perfecta cumpliendo la ley, porque la paga del pecado es la muerte, y a la vez también la gran muestra de misericordia para con cada uno de sus hijos, porque aunque nosotros merecíamos la muerte por ser pecadores, Él toma nuestro lugar y satisface la justicia, es decir, satisface la demanda de la ley.
Es interesante. Y ahí está, ¿no? El Salmo 89:14 resalta este aspecto que se cumple en Cristo Jesús. Es un salmo mesiánico. Isaías 61:8 dice, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y Jeremías 9:24, ya lo leímos, que el que se ha de alabar, tiene que alabarse en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas yo quiero. Entonces, dentro de la palabra de Dios nosotros encontramos distintos versículos que nos hablan acerca del carácter de Dios, su misericordia y su justicia. Y Él es un Dios justo, que está constantemente ayudando a cada uno de sus hijos. Ahora, por eso los profetas, que son los representantes de Dios, la lección menciona que constantemente hablaban en contra de las injusticias. Por eso nosotros vimos a Jesús molesto muchas veces porque había muchas injusticias que se estaban cometiendo. ¿Ya? Esa es parte de la ira divina que se manifiesta cuando hay injusticia de parte de algunos seres humanos contra otros seres humanos, contra los pobres, contra las viudas, esta triada que nos menciona la Biblia, huérfanos, pobres y viudas, de los cuales muchas veces los religiosos, los comerciantes, se aprovechaban de aquellos que son más desposeídos. Entonces a Dios le encanta la justicia y manifiesta su justicia. Me acuerdo cuando estudiaba la Biblia con las personas, la fe de Jesús, y hablamos acerca del propósito de la venida de Cristo. Y dentro del propósito de la venida de Cristo, la fe de Jesús nos lleva directamente en ese estudio bíblico a cuando Dios separa a los cabritos, ¿no?, de las ovejas, y cuando hace esta separación nos menciona, ¿cierto? Porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste. Entonces Dios viene justamente para poder hacer justicia en un mundo que está completamente injusto. No solamente nosotros clamamos por justicia, sino que cualquier persona en el mundo que haya sufrido algún problema, que haya sufrido alguna injusticia, clama por justicia, y la justicia terrenal muchas veces no alcanza a cumplirse cabalmente. Y por lo tanto, Dios tiene que venir para poder hacer justicia, para poder venir y salvar a aquellos inocentes, para poder, ¿cierto?, también condenar y castigar a aquellos que han decidido desobedecer los mandatos de su ley y de su palabra. Es una cosa tremenda lo que hace Dios. Nosotros vivimos en un mundo contaminado, vivimos en un mundo de maldad. Vamos a estudiar más de eso en la semana siguiente, el mundo de maldad, y por lo tanto lo que más desean los seres humanos, lo que más desean las personas es justicia para cada uno de nosotros. Pero eso, y lo que nosotros estamos viendo, es la relación de Dios con la justicia, esa misericordia y justicia, ese equilibrio que tiene Dios y que la palabra del Señor siempre resalta. Vamos a ir al siguiente día donde se habla acerca de esto, día lunes. Ya Dios es totalmente bondadoso y justo. Y miren lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Ya? Es la perfección del carácter. Y Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Ya? En Dios no hay injusticia. ¿Ya? Y esto es importante poder resaltarlo porque quizás la mayoría de los ateos, aquellos ateos que hacen proselitismo ateísta, es decir, que están como enojados con Dios, justamente acusan a Dios de inmoral y lo comparan a los otros dioses. Entonces, uno de los argumentos de Richard Dawkins en el espejismo de Dios es que yo soy ateo de un Dios más, así como soy ateo de todos los otros dioses. Es decir, soy ateo de los dioses egipcios, de los dioses griegos, de los dioses nórdicos, de los dioses quizás también de los aborígenes. Así también yo soy ateo de un Dios más, que se llama Jehová, que se llama Yahvé, ¿ya? El Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, ¿ya? O el Dios también de los musulmanes, o cualquier tipo de Dios finalmente. Entonces él dice, yo voy un paso más porque compara a Dios como un ser también inmoral, como un ser totalmente injusto, y retrata que en el Antiguo Testamento ese Dios inmoral es aquel que manda a matar y hace un genocidio completo con las tribus o con los pueblos de Canaán, ¿ya? Y manda a matar a niños, a mujeres, a jóvenes, a inocentes finalmente.
Pero la verdad es una perspectiva y es una acusación completamente errada que no profundiza realmente en la justicia de Dios. Y ahí está lo importante. Y en cómo Dios actúa con misericordia y con paciencia para con todos los pueblos, ¿ya? Recordemos lo que nos dice el Nuevo Testamento, de que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que desea Dios. Recordemos lo que ya estudiamos, de que para Dios condenar, la condenación, la muerte, es una obra totalmente extraña, es decir, ajena a su carácter y que les cuesta hacer a Dios. Y finalmente, no profundizar en la condenación, el tiempo y la misericordia y el decreto que hace Dios, finalmente nos llevan a conclusiones apresuradas y completamente erradas del carácter de Dios. Y no equilibradas, ¿no? Porque se resaltan algunas cosas negativas, pero no se resaltan aquellas cosas positivas y por lo tanto no se hace una evaluación de cómo es realmente Dios y de por qué actúa de esa manera y por qué hace esos decretos, ¿ya? Y por lo pronto, se olvidan de la historia, ¿cierto?, donde Dios se manifiesta con más misericordia, como es la historia de Jonás, ¿ya? Que Dios manda a destruir a Nínive, a anunciar la destrucción, pero los ninivitas, finalmente un pueblo pagano, se arrepienten y por lo tanto Dios tiene misericordia de ellos. Es ignorar realmente un estudio profundo del Antiguo Testamento y el carácter y cómo se presenta la moralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esas acusaciones no son válidas porque no se basan en un estudio profundo de la palabra de Dios, de la justicia de Dios, ¿ya? De cómo Dios actúa, de los decretos divinos, de la misericordia de Dios. Es algo simplemente rápido al analizar o al ver, ¿cierto?, algunas frases ya tomadas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, son erradas estas acusaciones que hacen estos ateos, ¿no?, ya que están de moda hoy en día. ¿Ok? Entonces la Biblia nos enseña que Dios tiene misericordia de todas las personas. Pero ¿por qué entonces Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué hay tanta maldad si realmente Dios se presenta como un Dios de misericordia y como un Dios también justo? ¿Por qué no elimina de por sí inmediatamente al mal? Y esa pregunta es importante. Y eso es lo que vamos a estar estudiando un poco más, porque eso requiere más profundización, requiere comprender el rol, ¿cierto?, del conflicto, comprender, ¿cierto?, los principios de esta batalla que existe entre el bien y el mal. Y seguramente el autor de la lección, John Peckham, nos va a estar aclarando en lecciones más adelante, y es importante que nosotros podamos seguir estudiando detenidamente la lección de escuela sabática. Por lo pronto, estamos analizando la justicia de Dios. Entonces, Dios es justo, en Él no habita el mal, está pero muy claro, y Dios es totalmente diferente a los dioses del Antiguo Testamento, es decir, aquellos otros dioses que se manifestaban en las otras naciones que convivían en el antiguo cercano oriente con Israel. Ya es totalmente distinto, porque Dios es un Dios bondadoso, porque Dios es un Dios bueno, que se preocupa del ser humano y que está atento a cada una de las decisiones de sus criaturas. Tiene una relación con ellos, no como aquellos otros dioses. El día martes nos habla acerca del carácter inmutable de Dios. Dios es perfecto, su carácter no cambia. Y eso es lo que vamos a estar resaltando ya acá. Nos dice en Malaquías, y vamos a leer junto en Malaquías 3:6 y Santiago 1:17, y dice así: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿A qué se refiere esto de que no hay mudanza ni sombra de variación? ¿A qué se refiere esto de que yo, Jehová, no cambio? ¿Ya? La lección de escuela sabática nos dice de que la inmutabilidad divina, es decir, ese no cambiar de Dios, ¿ya?, hace referencia a la inmutabilidad moral, es decir, Dios no cambia en cuanto a su carácter. Dios no muda su carácter, ¿ya? Dios siempre va a ser misericordioso y justo, y por lo tanto, ¿cierto?, en la relación que tiene con sus hijos, siempre los va a tratar con bondad y siempre los va a tratar con justicia. Por lo tanto, cuando Dios dice que yo no cambio, ¿ya?,
se refiere justamente a esa misericordia extrema que tiene Dios para con cada uno de sus hijos. Y eso nos conviene a cada uno de nosotros porque se está alejando de una noción no bíblica o filosófica de Dios. ¿Ya? Y acá vamos a profundizar en otro punto. El Dios de los filósofos, el Dios de Platón, el Dios de Aristóteles, el Dios de los grandes filósofos, ¿no? de Grecia y más antiguos todavía, desde los presocráticos hasta los tiempos modernos, ese Dios de los filósofos es un Dios que no cambia, es un Dios inmutable, pero es un Dios que no tiene relación con el ser humano. Es un Dios que vive fuera del tiempo y fuera del espacio, por lo tanto es aespacial, es un Dios atemporal y por lo tanto es un Dios impasible, es decir, incapaz de padecer, incapaz de producir sentimientos o relación con los seres humanos, porque inmediatamente si tiene relación, inmediatamente si tiene sentimientos, inmediatamente si de alguna manera interfiere en la vida de los seres humanos, deja de ser perfecto. Porque si hay movimiento significa que hay imperfección. Eso creían los antiguos filósofos. Y por lo tanto, el Dios de ellos es un Dios conceptual que no lograban comprenderlo del todo porque estaba fuera del tiempo, estaba fuera del espacio y por lo tanto nosotros que somos seres espaciales, que somos seres temporales, no podemos relacionarlo con aquello a lo cual no podemos llegar a alcanzar. ¿Ya? Ese es el Dios de los filósofos, un Dios completamente impasible, incapaz de padecer, incapaz de sentir, incapaz de relacionarse con los seres humanos. Entonces, por un lado, tenemos los dioses del antiguo cercano oriente, que eran dioses completamente inmorales, que eran dioses completamente caprichosos, que eran dioses que buscaban la complacencia propia y eran totalmente egoístas. Y por otro lado, tenemos el Dios de los filósofos, que es un Dios impasible, es un Dios que no se relaciona con el ser humano, es un Dios que no puede tener ningún tipo de cercanía o sentimientos o relación o cambiar o mutar, ¿cierto?, con los seres humanos. El Dios de la Biblia es completamente diferente. Es un Dios amoroso, es un Dios que se relaciona y es un Dios también que cambia. Pero la lección nos dice que no cambia en su carácter, que no cambia en su relación de amor con los seres humanos. Nosotros podemos fallarle, pero Él nunca nos va a fallar. Veamos lo que dice la palabra de Dios, ya para dejarlo acá clarito. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente: si fuéramos infieles, y muchas veces lo somos, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Hebreos 6, 17 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, si Él hizo un plan divino para poder salvar a la humanidad, a cada uno de sus hijos, Él no va a cambiar en ese plan y va a cumplir su plan y lo va a llevar a cabo. Es el carácter inmutable de Dios. Entonces, ¿cómo comprender, si Dios no muta en su carácter, aquellos versículos que nos hablan de un Dios que se arrepiente, pero también dicen que no se arrepiente? Entonces, encontramos acá una contradicción en la Biblia, encontramos acá algo que nosotros podríamos decir, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Realmente se arrepiente? ¿No se arrepiente? ¿Cambia? ¿No cambia Dios? ¿Ya es capaz de realmente mencionar algo y no hacerlo? Bueno, ¿cumple o no cumple sus promesas? Eso es lo que vamos a estar profundizando acá. ¿Puede Dios realmente arrepentirse día miércoles? Bueno, Éxodo 32:14 dice lo siguiente, para que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios, ¿ya? Dice así: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Interesante. Y lo mismo menciona Jeremías 18:4 al 10. Un día yo puedo decir, voy a derribar, voy a destruir, voy a arrancar, pero otro día voy a cambiar y voy a decir, hay que edificar, hay que plantar, ¿no? Hay que ayudar, ya Dios lo dice así, ya, y depende de las decisiones que tomen los seres humanos, es decir, de nuestro libre albedrío, que vamos a estar profundizando también más adelante en la lección de escuela sabática. Pero Números 23:19 dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y 1 Samuel 15:29 dice, además,
el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Bueno, ¿se arrepiente entonces o no se arrepiente Dios? Habíamos leído anteriormente en Éxodo 32:14 que dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, Dios se arrepiente en la medida en que cada uno de nosotros haga o no haga su voluntad. Así como lo hizo con los ninivitas, se arrepintió del mal que había dicho y les dio una oportunidad. Dios no cambia su carácter porque siempre va a preferir la misericordia y Dios se puede arrepentir del mal, ¿no? Dios se puede, pero lo que no se puede arrepentir Dios es justamente de sus promesas. Si Dios dijo algo es porque Él sí o sí lo va a cumplir. Por eso nosotros estamos viendo acá que Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para poder arrepentirse, porque Él lo que promete siempre lo va a cumplir. Ahora, Dios no es alguien que no cede en lo absoluto. Estamos en esta relación de nosotros con Él. Ustedes recuerden, ¿no? De Abraham, amigo de Dios. Ustedes se acuerdan de cuando Dios iba a destruir ya las ciudades de la llanura, es decir, Sodoma y Gomorra. Y cómo Abraham intercede por aquellos que viven en la ciudad, que era su sobrino y la familia de su sobrino, es decir, Lot. Entonces comienza este tira y afloja, ¿no? Esta relación de Dios. Si hubiesen 50 justos, si hubiesen 40, vas a destruir la tierra ya y vas a destruir a todos los habitantes, incluyendo a aquellos que son justos, y así va bajando, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que finalmente no hay ni siquiera 10, ni siquiera 5 justos en la tierra de Sodoma y Dios tiene que destruir la tierra. Pero Dios está dispuesto a entrar en esa relación con Abraham y a decirle, yo voy a tener misericordia. Pero lamentablemente son tan grandes los pecados, está tan clara la decisión de los habitantes de la ciudad de llanura, que solamente queda la destrucción. Porque lo que se vivía ahí era una cosa pero horrible, tremenda, y se vieron las consecuencias después en las hijas de Lot. ¿Ya? Entonces, Dios se arrepiente, sí. Dios se arrepiente cuando nosotros elegimos hacer su voluntad. Se arrepiente de poder condenar a los seres humanos cuando nosotros elegimos la salvación y elegimos seguirlo a Él. Pero Dios nunca se arrepentirá y nunca cambiará cuando Él promete algo. Porque si Él lo dijo, si Él lo mencionó, es porque Dios lo va a cumplir. Pasamos al día siguiente. Vayamos más adelante. Aferrarse al amor y la justicia. El Señor es bondadoso, el Señor es bueno, lo hemos estudiado, pero acá viene el desafío para cada uno de nosotros. Porque así como nosotros somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo, también tenemos que seguirlo a Él en todas las cosas. A veces es complicado seguir a Jesús, pero es el desafío que cada uno de nosotros tiene. Y eso lo vamos a estudiar a continuación. Voy a leer lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Y dice así, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y sigue diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y acá viene el gran desafío para nosotros. Ser perfecto como Dios es perfecto. Y el amor es perfecto cuando se manifiesta o se demuestra en amar a nuestros enemigos, en amar a aquellos que son quizás imposibles de amar para nosotros. Entonces todos nosotros tenemos un amor imperfecto, que sería aquel que ama solamente a aquellos que son de los suyos. Entonces lo demuestra. Hasta los hombres más malos, hasta dentro de las tribus, los clanes, se aman y se protegen entre ellos. Pero el desafío está en amar a nuestros enemigos y en bendecir a aquellos que nos tratan mal. Entonces, ¿cómo hacer esto? El cristianismo nos desafía a cada uno de nosotros a actuar de una manera totalmente radical. Por esto el amor que se está mostrando acá es una obra que solamente Dios puede colocar en el corazón de los seres humanos, porque es difícil amar a alguien que nos maltrató, que nos hizo daño, que nos hizo un mal a cada uno de nosotros. Es totalmente complicado. Perdonar, amar, es ahí el gran desafío.
Y nosotros tenemos, como dice la lección, aferrarnos al amor y a esa justicia. Estar de acuerdo en vivir con los principios del amor que manifiesta Dios. Esto me recuerda a la historia ya de Simón Wiesenthal. Hay un libro que escribió que se llama Sunflowers, eh, girasoles, y tiene que ver donde él muestra en aquella historia cómo se encontraba él era como un hospital donde él estaba sirviendo como judío, y era un hospital que atendía a distintas personas nazis en general que habían venido de la guerra. Entonces él trabajaba ahí en los girasoles, trabajaba en el campo, cuando de repente se le acerca una enfermera hacia él y le dice: tú, ven hacia acá. Le hace algunos gestos, algunas señales, porque tampoco se dirigían a ellos como eran judíos. Entonces él decide seguir a la enfermera. Se adentra en aquel viejo hospital y va detrás de ella siguiéndolo por un camino de distintas puertas. Atraviesa una puerta, atraviesa un cuarto, va hacia un pasillo, sube un segundo piso y va caminando detrás en silencio de aquella enfermera. Cuando de repente, después de haber cruzado un largo pasillo, se dirigen hacia una puerta y la enfermera abre esa puerta. Cuando abre esa puerta en un cuarto en el cual le invitó a pasar, y cuando él pasa, cierra la puerta y lo deja solamente a él con un espectro que estaba allí en la cama. De repente él se da cuenta de que en medio de la cama había una persona completamente vendada, ¿ya? Solamente tenía hoyos para la vista, para los ojos, 2 hoyos en la nariz y 2 hoyos en el oído, y completamente vendada. Y de repente él ve cómo esa persona completamente vendada, postrada allí en esa cama, hace un gemido y le dice unas palabras: por favor, ven, ven, ven. Entonces él, obedeciendo la voz de aquel soldado que había estado herido en la batalla, se acerca hacia la cama de él, y en ese momento el hombre dice: acércate. Y con una voz herida, una voz como lo que podía, ¿ya? Le dice: por favor, acércate, necesito confesarte algo, necesito decirte algo. Entonces el hombre se acerca, Simón Wiesenthal, se acerca a él y comienza a escuchar parte de su historia. Él era un creyente, se había unido al partido nazi, fue a la guerra de los nazis, le contó las atrocidades que habían hecho, cómo había participado él de la limpieza, es decir, de que después de pasar por algunas ciudades, eliminar todo lo que allí encontraban, ellos tenían que preocuparse de que no quedara absolutamente nadie. Entonces buscaban a todas las personas que estaban escondidas en los distintos lugares, las encontraban, las metían todo dentro de una casa y les prendían fuego a la casa. Y si alguien decidía salir de aquella casa, entonces ellos estaban afuera dispuestos para poder disparar a las personas. Entonces las personas, mujeres, niños, cualquier persona judía moría completamente calcinada. Entonces, después de confesar sus errores, sus pecados, todo lo que él había hecho y las atrocidades que había cometido contra los judíos, el hombre quedó impactado del testimonio, simplemente estaba guardando silencio, y por eso él lo había hecho venir a él, porque él se encontraba arrepentido de todo lo que había cometido y por lo tanto necesitaba pedir perdón. Lo único que quería de ese judío que estaba parado allí, Simón Wiesenthal, era que por favor lo perdonara. Por favor, perdóname. Estaba arrepentido de todo. Entonces Simón Wiesenthal, cuando el hombre le pide perdón después de haber escuchado todo lo que había hecho en contra de su pueblo, en contra de los judíos, en contra, ¿cierto?, de sus compatriotas, lo único que hizo Simón Wiesenthal fue guardar silencio. El hombre le insistió y él solo guardó silencio, echó marcha atrás y se fue. Simón Wiesenthal, después de haber sobrevivido a todo el holocausto judío, entonces decidió escribir y relatar su historia. Y esa historia la mandó a distintos
profesionales del área, psicólogos, algunos filósofos, otros, algunos, ¿cierto?, literarios, otras personas, médicos, ¿cierto? Aquellas personas, algunos de la política, se la mandó a distintas personas con solamente una pregunta. ¿Qué hubieses hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado, sí o no? ¿Habrías perdonado? Y ahí está la gran pregunta. Entonces, varios respondieron, escribieron acerca de la cuestión de la moralidad, acerca de dónde estaba Dios, todo lo que eso involucra. ¿Había que perdonar? ¿No había que perdonar? ¿Qué es lo que es realmente el perdón? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a actuar? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a perdonar? Algunos a favor, otros en contra. No sabía nada. Él simplemente había guardado silencio y provocó toda una conmoción en el mundo producto de esta gran pregunta. ¿Qué hubieses hecho tú en mi lugar? Simón Wiesenthal no eligió el perdón, porque finalmente él se convirtió en un cazador de los nazis y comenzó a buscar después en su vida a todos aquellos nazis que habían arrancado de Alemania, se habían tratado de ocultar en distintos países, se convirtió en un cazador para poder llevarlos ante la justicia. Ya, él eligió aquel camino. Pero ¿qué hubieses hecho tú? ¿Hubieses realmente perdonado? ¿Perdonarías a alguien que mata a algún familiar tuyo? ¿Estarías dispuesto a ofrecerle el perdón a alguien que te hizo daño, que dañó a uno de tus hijos, que abusó, qué sé yo? Para nosotros eso es una cosa complicada. Humanamente es algo difícil. Por eso el perdón es algo completamente divino. Y recuerda siempre, Dios estuvo dispuesto a perdonarnos. Y ahí se manifestó el amor de Dios. Ahí se manifestó la misericordia de Dios. Es Jesucristo en esa cruz, allí clavado en el madero, soportando el pecado de la humanidad, tu pecado, mi pecado, dispuesto a recibirnos a nosotros, aunque no merecemos nada, porque somos culpables de los más grandes pecados que puede cometer la humanidad. Somos culpables cada uno de nosotros. Hay injusticias en esta vida y Dios está dispuesto a perdonar, a ofrecerle perdón a todo el mundo, pero aún así hay personas que no están dispuestos a aceptar el perdón divino y por eso Dios viene, y acá resaltamos nuevamente la justicia, a hacer justicia, porque en este mundo hay demasiada maldad y a veces nosotros clamamos por justicia porque vemos, ¿cierto?, las incongruencias y vemos las falencias del sistema judicial de este mundo. Bueno, ahí se muestra Dios, ¿no?, como un carácter de justicia y como un carácter de amor. Y cuando Él venga en su segunda venida, Él vendrá para poder librarnos a nosotros de este mundo de maldad y rehacerlos todo de nuevo, todo otra vez. Qué maravilloso es nuestro Dios que está dispuesto a perdonarnos a nosotros y qué maravilloso es nuestro Dios que viene a hacer justicia. El canto de los redimidos será el siguiente. Nos dice así el libro de Apocalipsis. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre, Señor? Porque solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Qué tremendo. Dios viene para poder hacer justicia y viene para salvar a sus hijos y también condenar el pecado porque no estuvieron dispuestos a aceptar el ofrecimiento que Él les hacía. Y nosotros vemos en el libro de Apocalipsis cómo se manifiesta la justicia de Dios en las copas de la ira, Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 16, y cómo Dios libra y gana este conflicto entre el bien y el mal. Gracias que tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que siempre está con nosotros. Vamos a seguir profundizando más en la lección en la semana siguiente. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y nos vemos en el estudio de la próxima lección. Un abrazo grande.